Buenos días, compartimos el reporte número 165 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 929 casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas, 20.197 son las personas que han sido afectadas hasta ahora en nuestro país. El 47% de los casos en la fecha de ayer corresponden a una residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 45% a la provincia de Buenos Aires y un 6% a la provincia del Chaco. Son 16 las provincias que no han confirmado casos en la fecha de ayer, 13 casos acumulados en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia de coronavirus es de 44,5 casos cada 100.000 habitantes. El 50,7% son hombres, el 49,3% mujeres, la edad mediana es de 33 años. 36% de cobertura estatal exclusiva de salud tienen las personas afectadas, el resto posee además una obra social o empresa de medicina prepaga y el 9,5% de los casos corresponden a trabajadores de la salud. 615 personas fallecidas por coronavirus en la Argentina actualmente, con una tasa de letalidad del 3% con respecto al total de casos confirmados. La tasa de mortalidad general por coronavirus en nuestro país asciende a 13,5 casos fallecidos cada millón de habitantes. El 57,9% son varones, el 42,1% de los fallecidos son mujeres y la edad mediana es de 75 años. Con respecto al origen, sigue descendiendo, 4,8% los que están relacionados con un antecedente de viaje, 42,3% quienes han adquirido la enfermedad por un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus y un 36,6% por transmisión comunitaria. Esta transmisión comunitaria la estamos observando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Chaco, Ciudad de Córdoba, algunas ciudades en Río Negro, en Trelew, en Neuquén. 22 son las provincias que han confirmado casos, sin casos continúan Formosa y Catamarca, solo casos importados en La Pampa y más de 14 días sin confirmar casos tenemos las provincias de Jujuy, San Juan, San Luis, La Pampa y La Rioja. En terapia intensiva, bajo cuidados del sistema de salud, se encuentran 248 pacientes. Tenemos 6.088 altas, pacientes que han sido ya recuperados, correspondientes a un 30% del total de los casos confirmados, y han sido descartados 132.402 personas en base, en un 99,4% a diagnóstico de laboratorio y un 0,6% por criterios epidemiológicos al no cumplir la definición de un caso sospechoso. En relación al laboratorio, lo que podemos observar es que se han realizado 183.862 testeos, 5.414 en las últimas 24 horas. 4.051 test por millón de habitantes es lo que se ha hecho en nuestro país en la red de 338 laboratorios públicos y privados y el porcentaje promedio de positividad de los test es del 13,3%. A nivel global tenemos 6.416.000 casos, en total 129.281 en las últimas 24 horas y son 382.867 las personas fallecidas. La tasa de letalidad global es del 5,9%. En América, 3.022.824 personas tienen coronavirus, son casos confirmados, 73.300 en las últimas 24 horas, 168.000 las personas que han fallecido en nuestro continente americano con una tasa de letalidad del 5,6%. En el día de ayer, el presidente de la Nación, luego de haberse reunido con el ministro de Salud, Ginés González García, y consensuado la situación epidemiológica con el comité de expertos, los gobernadores y las gobernadoras, anunció que a partir del día lunes y por 21 días, la mayor parte del país va a dejar el aislamiento social preventivo y obligatorio y en este marco de la fase 4 de reapertura programada y progresiva va a pasar a
otra normativa que se llama DISPO, que es el distanciamiento social, preventivo y obligatorio. En este sentido, quienes pueden pasar, los departamentos, alrededor del 85% del país que van a pasar a esta nueva normativa, deben cumplir algunos requisitos epidemiológicos y sanitarios, que es que el sistema de salud esté con disponibilidad para dar respuesta a la demanda, que no se certifique transmisión comunitaria del virus. La transmisión comunitaria se define en consenso con las autoridades sanitarias de cada una de las jurisdicciones, desagregado a departamento, y que el tiempo de duplicación de casos no supere los 15 días. Cumplida estos requisitos epidemiológicos, las áreas pueden pasar a DISPO con, por supuesto, un monitoreo muy estricto de la situación epidemiológica y una situación muy dinámica para poder estar en DISPO y en el aislamiento social preventivo obligatorio. El distanciamiento social preventivo obligatorio se realiza en el departamento de residencia y debe cumplirse muy estrictamente en este nuevo desafío, en esta nueva etapa, este distanciamiento físico, esta distancia entre las personas de 2 metros que nos genera esa seguridad para minimizar la transmisión del virus y, por supuesto, redoblar los esfuerzos para cumplir las recomendaciones, que es el tapaboca casero, el lavado de manos, la higiene respiratoria, la limpieza de superficies, la desinfección de las superficies y la ventilación de los ambientes. En los áreas que siguen en ASPO, continuamos en relación a las áreas que tienen circulación comunitaria, que tienen transmisión comunitaria del virus, que tienen los tiempos de duplicación de casos de menos de 15 días y, por supuesto, siempre evaluando y monitoreando la situación del sistema de salud. En ASPO tenemos la autorización para salir solamente para realizar las actividades y después la recomendación y la normativa de volver a casa para seguir realizando esfuerzos para minimizar la circulación y minimizar la transmisión y poder generar este control de la transmisión y circulación comunitaria. En todo el país, independientemente de la situación epidemiológica y de la normativa vigente, las personas que tienen condiciones de riesgo deben continuar con las medidas, continúa su licencia y deben extremar los contactos. Lo que nosotros buscamos en las áreas que pasan a distanciamiento social, preventivo y obligatorio es seguir manteniendo los cuidados, es redoblar ese esfuerzo, es sensibilizar la vigilancia, porque lo que venimos diciendo, lo que dijo el presidente, lo que recalcaron en el comité asesor, es que el tránsito interjurisdiccional en este momento es el punto al que se debe prestar muchísima atención en el sentido de la circulación de personas que van desde un área donde hay transmisión comunitaria a áreas donde hay solo casos importados, conglomerados, no hay circulación comunitaria. La vigilancia debe ser muy sensible, la identificación de los síntomas por parte de las personas debe ser muy estricto, la consulta inmediata y evitar el contacto con otras personas. En relación con las clases, también se definió que el Consejo Federal de Salud va a trabajar en un plan local con protocolos y mirando todas las realidades para poder avanzar en este sentido, y en relación con actividades que siguen restringidas es el turismo, es el tránsito interjurisdiccional, son los eventos que conglomeren a más de 10 personas y los eventos masivos, los espectáculos, los cines y los teatros. En el día de hoy, una comitiva presidida por el jefe de gabinete, funcionarios del Ministerio del Interior y funcionarios del Ministerio de Salud, estamos viajando a Chaco, a Resistencia, para trabajar con todo el equipo de la provincia, el análisis de la situación, las medidas, las recomendaciones y el trabajo en equipo como se viene haciendo con todas las jurisdicciones. Esta situación es muy dinámica, esta norma es
por 21 días, pero dentro de estos 21 días, cada una de las áreas si va cumpliendo las normativas, las áreas que están en aislamiento social preventivo obligatorio, que van logrando las metas epidemiológicas, pueden pasar a el distanciamiento social preventivo obligatorio. Tenemos una nueva etapa, un nuevo desafío con realidades diferentes, pero con la expectativa de poder cumplirla y de poder seguir trabajando para que en Argentina quienes hayan logrado interrumpir la transmisión sostengan ese logro y puedan seguir avanzando en esta reapertura programada, y quienes todavía vivimos en áreas de circulación o de transmisión comunitaria podamos interrumpirla y pensar en avanzar a otra etapa. Tenemos también para compartir información en relación a vectores, en relación a dengue y enfermedades transmitidas por mosquito desde el CENDIES del Instituto Annelies Malbrán. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos. Gracias, Alejandro. Gracias, Carla, por la invitación. La verdad que, bueno, desde el Centro Nacional de Diagnósticos e Investigación de Endemoepidemias nos parece muy importante estos momentos, sobre todo por lo que nosotros llamamos o definimos el manejo integrado de epidemias. En esta coyuntura o en este contexto de pandemia que estamos transitando, es muy importante no olvidar que en la Argentina ocurren otras problemáticas sanitarias como Chagas, leishmaniasis y, por supuesto, dengue. Todas ellas son problemáticas vectoriales. Si nosotros tenemos que comparar o hablar un poco de COVID versus dengue, en realidad los dos sabemos que los transmite un virus, pero la gran diferencia que tiene dengue versus COVID-19 es que en el caso puntual de dengue la transmisión se hace sí o sí por medio de un vector, a diferencia de COVID, que es de persona a persona. Todos sabemos que los insectos que transmiten dengue son mosquitos. Todos los mosquitos tienen el mismo ciclo de vida, se crían en agua, menos el adulto, que es terrestre. ¿Cuáles son, o para identificar un poco y empezar a entender esta importancia de en invierno estar hablando de dengue, está en relación con justamente el ciclo de vida de los mosquitos? Estos estadios inferiores, huevo, larva, pupa, son los que se crían en agua, en tanto que el adulto, como les decía recién, es aéreo o es más terrestre, como decimos los biólogos. Sea cual sea la especie de mosquitos, todos siguen ese ciclo de vida, pero es importante entender que se crían en diferentes ambientes. Una cosa son las especies de mosquitos que se crían en parques, y otra cosa muy distinta son las especies de mosquitos que se crían, por ejemplo, en cementerio y en nuestros hogares, tanto dentro de nuestras casas como fuera de nuestras casas. El famoso mosquito que se cría en nuestros domicilios es el conocido Aedes aegypti, el cual desde la biología decimos que tiene una alta plasticidad, una alta capacidad de adaptación. En Argentina se han encontrado ejemplares de Aedes aegypti hasta en Neuquén, desde el norte de nuestro país hasta aproximadamente una línea imaginaria de Neuquén que incluye esta provincia. Por eso es importante que todos colaboremos también a mitigar los casos de dengue mientras estamos tratando o colaborando con el Ministerio de Salud de la Nación de mitigar los casos de COVID-19. Con esto de la plasticidad, se ha descubierto que Aedes aegypti se cría, por ejemplo, en grandes cuerpos de agua, como es sabido, no importa si el agua es limpia o sucia. Y otra cosa muy interesante es que se han visto crías de huevos de Aedes aegypti, por ejemplo, en tapitas de gaseosa con un poquito de agua, o mismo en las bañeras de nuestros baños, en el agua que queda, por ejemplo, de un goteo o que queda luego de que la gente se bañó. Bueno, todos esos lugares sería súper interesante empezar a poder abordarlos, limpiarlos y eliminar este agua para que no generar sitios óptimos de cría de estos vectores. Hay como una percepción instalada que solamente tenemos Aedes aegypti en los momentos cálidos. Digo cálidos porque se ha entablado que tiene que ver con primaveras y veranos, y en realidad estamos en mayo, hizo calor las semanas pasadas y seguimos con transmisión y con cría activa de estos mosquitos. Es importante tener en cuenta eso, que en momentos cálidos tenemos todos los ciclos, todos los estadios del ciclo de vida del Aedes aegypti, huevo, larva, pupa, adulto, pero en los momentos fríos, lo real es que también convivimos con ejemplares de Aedes aegypti. En nuestras casas los encontramos en momentos fríos en estadio de huevo. Por eso sería muy interesante, aprovechando que tenemos que estar en confinamiento por el contexto de pandemia,
que en nuestras casas identifiquemos todos estos posibles lugares, macetas, floreros, bebederos de los animales, las piletas, todo lo que fuera que uno considera que hubo agua, ese agua se evaporó y quedó sucia, ahí en esos lugares quedan pegados los huevos. Lo que nosotros siempre recomendamos es agarrar esos elementos, rasquetearlos, lavarlos, secarlos y guardarlos fuera de lugares donde puedan, cuando llueven, acumular agua. Otro dato muy importante para nosotros es que identifiquen que, por ejemplo, en las cañerías también tenemos crías de estos huevos. Entonces, si se le tira agua hirviendo a las cañerías, también podríamos evitar los sitios de cría de este vector. Para cerrar, es importante que todos nosotros colaboremos. Si nosotros eliminamos los huevos en nuestras casas, el ciclo cálido que viene no vamos a tener adultos y no va a ser necesario tirar en exceso insecticida. Sepamos que el uso excesivo de insecticidas genera resistencia, como el mal uso de los antibióticos. Y por otro lado, los insecticidas no identifican si matan mosquitos o matan otros animales, otra entomofauna, mejor dicho, y así lograríamos que, por ejemplo, volver a convivir con mariposas, con abejas, avispas, con vaquitas de San Antonio, bichitos de luz y demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Es importante el concepto de seguir trabajando en la prevención de las enfermedades transmitidas por vectores durante el invierno y sostener todo el año ese esfuerzo. Es otra de las cosas que tenemos que sostener después de esta pandemia. Recordamos siempre que este escenario, estas recomendaciones y la situación epidemiológica es dinámica y que cada persona es muy importante que pueda revisar, informarse sobre la situación en su lugar de residencia, las medidas implementadas, la situación epidemiológica y las recomendaciones en relación a estas nuevas medidas para poder cumplirlas y poder seguir trabajando en conjunto para minimizar el impacto de esta pandemia. Muchas gracias.